Saludos amigos, hoy 25 de septiembre de este año 2013, hoy se cumplen 50 años del vergonzoso, ciertamente vergonzoso, derrocamiento del profesor Juan Bosch porque la vergüenza cayó sobre las principales familias y sobre la Iglesia Católica que dirigió, se confabuló con las familias que le sobrevivieron a Trujillo y que luego, inmediatamente después de su muerte, cumplieron un papel protagónico en el país. Eso hay que decirlo, con esa firmeza y resolución con que nosotros lo hacemos, porque ese acto, esa acción, aparentemente irreflexiva, porque tenían que saber que se iba a generar lo que generó, un alzamiento guerrillero de lo mejor de la juventud dominicana, liderada por Manolo Tavares, que se perdió reclamando la Constitución del 63, ese extraordinario paso de avance institucional que significó ese instrumento, y más luego el alzamiento de abril, o sea, sangre por todas partes. Generó esa acción irreflexiva, irresponsable, vergonzosa de la sociedad dominicana, de la que se hacía llamar principales instituciones sociales generadas y sobrevivientes a Trujillo, generadas en tiempo de Trujillo y que le sobrevivieron, incluida la Iglesia Católica. Miren, esas son cosas lamentabilísimas que hoy tenemos que restregarlas para que sepamos que cuando se toman decisiones tan graves que afectan de manera tan sensible los elementos básicos de la nación dominicana, su constitución, su gobierno, su estructura institucional completa, porque se deshizo el Congreso, eso fue terrible, y se deshizo también los pasos institucionales de organización del Estado que se estaban iniciando y que habían avanzado ya en esos 7 meses. Una visión de desarrollo nacional, una visión existía ya de desarrollo nacional en marcha, un aprovechamiento racional de los recursos naturales, ya se hablaba de las grandes presas, de los canales de riego, de la reforma agraria. Óigame, fue eso lo que se echó abajo. Fue eso lo que se echó abajo. Entonces, no, y también la instauración de un gobierno digno, con una clara convicción de lo que significaba la soberanía nacional, la equidistancia con los intereses de los demás estados, por grandes o pequeños que fueran. Fue eso lo que se echó abajo. Cuando cosas como esa uno las repara en el tiempo, 50 años después, ya nosotros éramos reporteros, estábamos trabajando para el Listín Diario. Uno dice, óigame, pero la verdad es que hay eventos que marcan a una nación. Ese derrocamiento de Juan Bosch va a marcar a este país para toda su vida. Porque el esfuerzo, las expectativas que se hizo el pueblo, el esfuerzo que hizo el propio profesor Juan Bosch y los principales hombres que le acompañaron por sacar provecho de la esperanza generada en medio de una dictadura de 30 años que hizo que este país aboliera toda su capacidad de respuesta contra un régimen tiránico, abusivo, criminal. Ese esfuerzo que estos señores de la oligarquía, tanto empresarial y atera como de la Iglesia Católica, y no había más iglesia, solo existía la Iglesia Católica. Por si quisieran preguntarme si hay más involucrados, bueno, de lo que practicaba la religión, porque aquí habían unos cuantos adventistas y protestantes, pero no significaba mucho. Eso, porque eran los líderes de la nación.
Bonillita, que sirvió de soporte a las familias más conservadoras, a las que usted conoce, que están al frente de los principales grupos empresarios del país, que fueron los que los financiaron a Bonilla. Lo que hizo fue montar el instrumental mediático, porque para eso hubo que montar todo un instrumental mediático, para echar abajo, desacreditar o crear un movimiento de opinión, porque eso fue lo que se hizo. Se creó un movimiento de opinión en el entorno para que los grupos entonces que lo estaban sustentando, que le pusieron medios de comunicación a su servicio para producir el golpe, y armaran su cosa con los grupos de oficiales más conservadores de las Fuerzas Armadas y lógicamente con el visto bueno de la gran potencia de los Estados Unidos, que estuvieron detrás de todo eso por temor a que el liberalismo, la amplitud mental del profesor Juan Bosch diera paso a un proyecto demasiado liberal, incontrolado. Óigame usted, los Estados Unidos temiéndole a la democracia. Miren, se puede analizar esto del golpe de Estado al profesor Juan Bosch de muchísimas aristas, y todas son terroríficas porque revelan hasta dónde ha tenido el pueblo dominicano que superar pruebas, dificultades, malos entendidos, tratamientos irracionales como ese que dio el gobierno de los Estados Unidos a nuestra nación, como esa interpretación torcida, errada que se hizo de una acción de gobierno educativa como la del profesor Juan Bosch. Cada vez que uno repara en eso, la verdad es que, oígame, se siente mal, tiene que sentirse mal. Usted sabe el tiempo que nos hizo perder, la sangre que nos hizo perder, los proyectos que se vinieron abajo, los rápidos desarrollos institucionales, económicos, sociales que pudieron producirse si se proseguía en todo el curso de los acontecimientos que Juan Bosch y su equipo pusieron en movimiento. Bueno, ya, no queremos seguir hablando porque la verdad es que eso sería enrostrar a personas y grupos que todavía están presentes en la sociedad dominicana acerca de algo que ha sido criminal. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno presidido por nuestro presidente de la República, Danilo Medina, para aprobar el presupuesto complementario. A diferencia de otras naciones, y Estados Unidos precisamente, que hoy inician una cuenta regresiva para tratar de impedir una crisis burocrática terrible. Aquí lo que estamos hablando de un presupuesto complementario, o sea, de cómo asignar recursos extras, provenientes, por ejemplo, de la renegociación del acuerdo con Babri y con Goldcorp, para que se sepa, este es un consejo de gobierno que lo que va es a asignar recursos y a mejor orientar y a cumplir con un mandato constitucional que el presidente Medina en persona ha querido ejecutar. Entonces, esto es importante. Hay quienes dicen que también él no se sintió muy motivado a visitar Naciones Unidas, la Asamblea General, que lo tenía en programación precisamente para hablar hoy, pero prefirió mantenerse en el país y no ir a ese evento, probablemente desagradado por recientes acontecimientos provenientes de ese órgano de Naciones Unidas. Y particularmente del PNUD, que en este país lo que ha hecho es montar una célula de promoción y presión para la presencia y entrega de documentos de nacionalidad a haitianos que por alguna causa vienen a tratar de sobrevivir al país, pero que no merecen, por la Constitución misma, no lo consigna, ese tipo de documentos, pero además para desacreditar los programas de combate a la pobreza y de desarrollo del país, como lo hizo el PNUD local con Miguel Seara Hatton y su equipo, y la señora Valerie, que estuvo al frente del organismo, aunque tuvo que salir, pero durante ese periodo
largo, aquí lo que se hizo fue tratar de demeritar políticas públicas del programa de Naciones Unidas, que no fue el caso del 90, 91, 92, cuando el PNUD fue instrumental básico para que el presidente Balaguer pudiera desregular la economía, abrirla, liberarla de grupos empresarios que la tenían secuestrada. Solamente podía consumir los productos que ellos servían, que eran de mala calidad y a precios alzados. O sea, contrario a esa práctica tan importante que tuvo que ver como soporte para el presidente Balaguer de los años 89, 90, 91, 92, donde jugó un papel, por cierto, trascendente, Andy Daguarre. El PNUD de los últimos años de lo que se ha venido a constituir es un obstáculo, un desacreditador, que en este país merece que le pongamos atención y que le tomemos con un grano de sal cada recomendación que haga, con un grano de sal. Bueno, dicho esto, queremos también referir lo siguiente. Ni el sector privado ni el sector público han sacado suficiente provecho, han sacado provecho, pero no es suficiente, al acto que se produjo el domingo, cuando en San Pedro de Macorís, el presidente de la República y los ejecutivos de Jejaina y los ejecutivos de Barrick Gold y de Gold Corp inauguraron las dos centrales generadoras a gas natural y Bunker C de Quisqueya 1 a Quisqueya 2, allá en el municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, dos centrales de 215 megavatios cada una, con una turbina recuperadora de calor de 30 megavatios cada una, una especie de ciclo combinado al más alto nivel, que por cierto comienzan a procesar Bunker C, pero que están destinadas a procesar realmente gas natural. Ahora bien, ese acto significó una de las asociaciones público-privadas más importantes que pudieran dar luz acerca de una definitiva solución al problema eléctrico. La asociación público-privada viene de lejos, viene desde la ley de capitalización y desde la ley general de electricidad que se aprobó ya a finales del siglo pasado. Pero en esta ocasión fue el fruto de la acción que el Estado prefiere, y es la acción en la que el sector privado se involucra junto con el Estado para instalar grandes capacidades de generación en base a productos de bajo precio, de materias primas de bajo precio, como es el caso del gas natural o del carbón mineral, porque eso es lo que necesitamos para impactar a la baja la factura de consumo eléctrico que se envía a los usuarios, a todos los usuarios. Fíjense ustedes que ya se dijo que como eso representa un 20% de la capacidad que está disponible en líneas, ya eso va a implicar una disminución en la factura, que registra la venta del generador al distribuidor de un 30%. Ojalá que eso pueda reflejarse también en la misma proporción a los usuarios de todas las denominaciones, tanto públicos como empresariales y comerciales. Bien, ese día, creo yo, se produjo un gran acontecimiento porque ahí mismo debió decirse que el Estado está, y lo dijo el subadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, el señor Jiménez Villara, que se está asociando al grupo AES en Eje Itabo para instalar en Itabo una tercera planta Itabo, esta de 300 megavatios, o sea, el doble de la que existe
de la Itabo 1 a Itabo 2, esta sería la Itabo 3, con 300 megavatios, a carbón mineral. Y cuando se habla de asociado es 50% el Estado, 50% el sector privado, como aconteció ahora en Quisqueya, que es 50% el Estado, 50% el sector privado. Por eso lo vinimos a saber después, porque no se dijo en el acto, porque no se resaltó en el acto. Entonces, cuando se producen esas importantes decisiones, debemos resaltarlas, porque por ahí, ese es el trayecto que necesitamos transitar para resolver el problema eléctrico. Buenos días, don Orión, buenos días, don Mozart. Bueno, eso es lo que queríamos decir, que los grandes acontecimientos tenemos que resaltarlos cuando se producen. Hoy recordamos con indignación todavía el 50 aniversario del derrocamiento del profesor Juan Bosch, del gobierno constitucional, el primer gobierno constitucional después de la tiranía de Trujillo de 32 años. Todavía la República Dominicana tiene secuelas de esa tragedia histórica. Se hablará mucho, se dirá mucho, pero la verdad es que si eso no hubiese ocurrido, nos ahorramos los más de 3.000 muertos de la Guerra de Abril, nos ahorramos los periodos pesarosos post-golpe de Estado en términos de persecución política y de frustración del pueblo dominicano. 50 años todavía podemos asimilar la lección, entenderlo, el valor de la democracia y saber que no podemos retroceder de ninguna manera. El retroceso político es más trágico que cualquier tipo de retroceso en el orden material. Por tanto, hoy la nueva generación, imagínense, el ser humano dominicano que nació el día del golpe de Estado cumple hoy 50 años. La juventud tenemos que seguir transmitiendo este episodio histórico para que no se repita, Bueno, señores, la semana prácticamente comienza hoy y terminará la semana laboral termina en 2 días y comienza literalmente hoy, porque la gente, el lunes fue un lunes cimarrón, nosotros estuvimos fuera del país y hoy uno encuentra mucho trabajo en el orden de la vida pública dominicana con la sesión del Consejo de Ministros que se reúne en el día de hoy a partir de las 10 de la mañana para trazar los grandes planes en términos de planificación del ejercicio presupuestal del año 2014. Y también supongo yo que también ahí se va a tirar lo que es el presupuesto de... Está en agenda. Está en agenda, ¿verdad? Sí, eso es lo que se va a discutir. El presupuesto que tiene... Complementario. Ojalá me traigan agua. El presupuesto complementario. El presupuesto complementario, que hay que señalarle a los distinguidos amigos que nos honran por radio y por televisión en este momento con su audiencia y teleaudiencia, que el presupuesto complementario será complementario siempre que se produzca algún ingreso extra en la economía que no esté señalado en el presupuesto, en la estimación de ingresos del presupuesto. Yo me imagino que lo que esta vez se dispondrá en una ley en un proyecto de ley hacia el Congreso de la República la distribución fundamentalmente de los beneficios o de los ingresos por concepto de la alianza con Barrigol. El Congreso decidirá si aprueba o no y cómo lo distribuye cómo pondera la propuesta de distribución de esos recursos por parte del Poder Ejecutivo. Hoy el presidente tendría que estar ya pronunciando o en agenda para pronunciar un discurso ante la 62ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay conjeturas de por qué el presidente no fue, que si fue de verdad, que por qué mejor no cambiar la fecha de la reunión de este consejo, de la sesión de este Consejo de Ministros.
La verdad es que el criterio casi unánime es que el presidente hizo bien en quedarse, porque el 3 o 4 días que debía estar en Nueva York no redituaban lo importante que era su agenda en la República Dominicana, por un lado. Por otro lado, hablan mucho de que organismos de las Naciones Unidas vinieron al país, o de los que están representados en el país, que conversaron con el presidente, sus representantes, en estos días, y hicieron una propuesta indecorosa, totalmente indecorosa, como era de que intervinieran en los asuntos relacionados con el impasse con ciudadanos de origen extranjero que reclaman la nacionalidad dominicana. Es una propuesta indecorosa y demuestra que en muchos órganos de las Naciones Unidas todavía persiste el criterio de que somos una república bananera. No solamente nosotros, sino otros países, naciones con el mismo nivel nuestro, sino que aquí puede venir alguien y decirnos a nosotros qué debemos hacer con asuntos tan delicados como los relacionados con la soberanía nacional, los principios fundamentales que rigen nuestra vida institucional. Y eso de ir donde el presidente de la República, a personas que no se le puede reputar ignorancia respecto a la separación de los poderes, fue sin duda alguna un irrespeto a la nacionalidad, al criterio de nación que tenemos los dominicanos. Entonces, eso, quienes están valorando el por qué el presidente no fue a Naciones Unidas, plantean esa posibilidad. Yo no la creo, y no la creo por una razón muy simple. Es decir, la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene que ver con el rumbo que tomen algunos de los órganos de esa institución internacional. Entonces el presidente no puede, no creo yo que diga, yo no voy porque no fue el secretario general de las Naciones Unidas que le mandó eso, seguramente. De manera que eso son especulaciones. La verdad es también que quizás tenga mucho que ver con el repentino diagnóstico al canciller de la República sobre su enfermedad, que Dios quiera que sea exactamente como se ha dicho, que está todavía en sus inicios, una enfermedad muy difícil. Y quizá eso también trastorne la agenda que ha debido tener el presidente en Nueva York, porque, repito, 4 días un presidente apenas tendría 10 o 15 minutos entre una entrevista y otra con distintos jefes de Estado, y eso sería provechoso para el país, pero todo es problema de comparar si los encuentros, porque no es solo la importancia del discurso, de la presentación del presidente de 15 minutos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hoy precisamente la inició con una comparecencia del presidente anfitrión, el presidente Barack Obama, sino todas las entrevistas que se concertan, tanto por interés propio de la República Dominicana como de otros países cuyos jefes de Estado desean tener algún tipo de diálogo con el jefe de Estado de la República Dominicana. Eso se quedó, y yo no creo que perdimos demasiado con no ir a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a menos, por ejemplo, que se hubiese tenido seguridades de que en la agenda del presidente Obama, o la agenda de la presidenta de Brasil, o del presidente de Colombia, incluso del presidente de Venezuela, pero que esos contactos se hacen fuera del territorio de los Estados Unidos por razones obvias, o agenda de esa naturaleza que uno diga, bueno, se van a conseguir ahí el financiamiento para las plantas, se va a conseguir el carbón en Colombia, el presidente Obama va a disponer tal o cual cosa. Bueno, ahí sí, presidente, vaya, presidente. Pero si no es eso, no se ha perdido nada. Yo quería sencillamente ayudar a despejar algunas situaciones que se estaban dando alrededor de eso. El proyecto complementario, el presupuesto complementario, yo quiero llamar la atención. Por eso es importante la reunión del Consejo de Ministros, tanto porque de esa reunión la declaración que se produzcan ahí a partir de se le puedan atribuir al presidente Medina, nos va a dar una idea hacia dónde vamos en el año 2014 en términos de gasto público. Pero también está la controversia despejada por el presidente, pero que se mantuvo porque algunos ministros insisten
en que nos vamos a morir en la víspera, el presidente con los dineros que se puedan estar reubicando en las distintas esferas de la inversión pública, también nos va a ofrecer a nosotros una contundente demostración de que los 4 meses que restan de este año no son meses de austeridad. Es muy importante que hagamos que el país, ese Consejo de Ministros le envíe ese informe al país. Muy importante. La reaparición pública del presidente Leonel Fernández, con algunas intervenciones, especialmente en los medios del Grupo del Caribe y en otras declaraciones que ha ofrecido, nos indican que el Partido de la Liberación Dominicana ya está totalmente preparado para participar en un debate que debe ser de ese nivel, el nivel que en términos de contenidos produjo el presidente Leonel Fernández en esta semana. Ojalá que eso ayude a elevar el nivel y permita que el país pueda discutir cualquier tema que esté en la agenda pública sin distracción de todo el ensamblaje que arma y aplica el gobierno del presidente Danilo Medina. Nosotros particularmente consideraríamos un gran logro de la democracia dominicana, que hoy recuerda el infausto acontecimiento de hace 50 años del derrocamiento del profesor Juan Bosch. Encontremos a un discurso sano en sentido general, útil, provechoso, en temas que son puntuales, no solamente de la vida institucional de la República Dominicana, ley de partidos que trató el presidente, el tema ese del voto preferencial, los asuntos de mayor asignación presupuestal a las altas cortes, etcétera, sino también que nos refiramos a temas puntuales como el que trató Pedro al comienzo de este programa, referido a mí me parece, al punto fundamental de la agenda del presidente Danilo Medina, que es, yo digo, el término será un poco estrambótico, pero es la conquista del sector eléctrico dominicano. Ahí me quedo, señores. Buenos días, don Buen día, Orión. Buen día, don Pedro. Buen día, Moza. No, Yo quiero hacer un agregado a los dos comentarios. Primero don Pedro y luego Orión sobre el golpe de Estado de 1963, hoy con ocasión del 50 aniversario. Yo pasaba pensando en el acontecimiento, don Pedro, ¿por qué República Dominicana vivió esa desgracia? Que muy bien como la califica el expresidente Leonel Fernández y presidente del Partido de la Liberación Dominicana como una mancha en la historia de República Dominicana, que avergüenza. La República Dominicana, don Pedro, Orión y Mozart, algo resaltante es que no tenía demócratas. Juan Bosch y lo que representaba Juan Bosch era la excepción. Y eso explica, usted dice, ¿cómo fue posible que se produjera en República Dominicana un concierto que hasta la Iglesia Católica se involucrara, o sea, a través de figuras importantes de la Iglesia en un plan para interrumpir un gobierno democrático? El gobierno democrático electo en República Dominicana con el mayor porcentaje de votos. De cada 100 sufragios, el binomio Juan Bosch, segundo Armando González Tamayo, sacó 59.83. Esto es, en matemática decimos 60%. Sin embargo, primero comenzó el plan para impedir que llegara al poder por la vía electoral. Hubo un momento que incluso fraguaron un plan para hacer un fraude electoral, tratando de pasar que todos los votos fueran del mismo color. Y de esa manera, si todos los votos eran blancos, se facilitaba la posibilidad de consumar un fraude por esa vía. Pero Juan Bosch, un político muy agudo, observando estos detalles, develó el plan, lo denunció y hubo que definir las boletas con colores. Que cada organización pudieran definir cuál era su voto a la hora de
de contar, cero de un solo color para confundir. Y usted observa cómo se produjo cosas de última hora. Por ejemplo, cuando no pueden detener a Juan Bosch con todos estos esfuerzos para tratar de impedir que ganara por la vía electoral, ahí, consumado el proceso electoral, desde ese mismo día comenzaron a fraguar acciones para ver de qué manera podían frustrar ese gobierno. Y de esa manera cerrarle a la República Dominicana el camino para que no diera un salto a la democracia, que no hiciera una transición democrática a la República Dominicana. Y se dieron situaciones que usted dice, ¿por qué ocurrieron? Porque la República Dominicana en ese momento no tenía internamente todas las fuerzas que se formaron durante la dictadura, estaban permeadas por la dictadura, como lo dice el embajador estadounidense John Barton Martin, en el libro ese que causó aquí mucha roncha en República Dominicana, El destino dominicano. En ese libro él dice, no querían que nada cambiara, querían perpetuarse en el poder, mantener la práctica de la dictadura trujillista y no cambiar nada. Juan Bosch vino con el propósito de establecer en República Dominicana un régimen democrático. Su aspiración era de que República Dominicana se colocara en el lugar del conjunto de las democracias avanzadas en la América. Y sobre esa base comenzó su trabajo político. Pero al tiempo que se producía el trabajo político, se atizaba la conspiración interna. Fíjense lo que hicieron empresarios que crecieron a la sombra de la dictadura de Trujillo. Crearon el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Lo presidió el licenciado Ernesto García Ibar. ¿Y qué dice el licenciado Ernesto García Ibar? Dice, no, nosotros no fundamos ese consejo para defender empresarios. Nosotros formamos ese consejo para tumbar a Juan Bosch. Esa era la visión que tenía ese empresariado, que se había formado a la sombra de la dictadura y que algunos incluso tuvieron vínculos con la dictadura, vínculos muy estrechos de sociedad económica. Se produce ese golpe, pero lo lamentable cuando uno comienza a ver todos los papeles es cómo lograron los golpistas involucrar a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas, a través de sus principales figuras militares del momento. Esto que ocurrió también con las entidades campesinas. Y cómo esa parte de ese núcleo golpista logró incluso darle la sensación al país de que esa era la expresión popular de la República Dominicana. Incluso el 20 y el 21 organizaron una huelga nacional en todo el país, o sea, creando todo el ambiente. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, sencillamente porque República Dominicana internamente no tenía demócrata. La democracia vino del exilio. Y eso es lo que expresa Juan Bosch cuando viene del exilio y se inserta en la vida política dominicana y cómo en un tiempo récord, en un breve tiempo, se convierte en el líder que los dominicanos anhelaban. Porque lo primero es que no venía con retaliación. Entendía que muerto Trujillo terminó el trujillismo, que los dominicanos tenían que unirse, tenían que echar atrás los rencores, unirse para que la República Dominicana pudiera fortalecer un régimen democrático y pudiera su economía desarrollarse. Esa era la visión de Juan Bosch. Los golpistas sencillamente cerrados, golpe de Estado. Juan Bosch no puede ser presidente en República Dominicana. Y eso explica ese golpe de Estado a los 7 meses del gobierno, que usted dice, pero ¿y cómo fue posible el gobierno más votado en la historia dominicana? Que a usted le digan que un candidato o un binomio electoral de cada 100 votos sacó 60, porque el 59.83 es 60 cuando usted redondea. Y lo otro es que la oposición apenas sacó
20 diputados. Estoy en el aire, te voy a llamar cuando termine. El binomio del que representó Juan Bosch como candidato del PRD, 48. Pero en el Senado de 27 senadores, 22. Y eso no hizo, y en el caso de los municipios, con la mayoría también abrumadora. Y esto no hizo que esta gente entendiera. Y solo tiene una explicación: no creían en la democracia. Se acomodaron en el régimen dictatorial y por eso, como muy bien lo expresa el embajador norteamericano, que no querían cambio, querían que todo siguiera pero sin Trujillo. Y eso explica todos los esfuerzos que se produjeron en ese tiempo. Y ciertamente que esto hay que recordarlo como una mancha para la República Dominicana, que tiene que recordarse siempre. Y lo lamentable es que en la República Dominicana esa parte de la historia se haya tratado siempre de manera con mucho cuidado. No, los actores tienen que salir. Ahora, ¿qué es lo importante? Que los cambios no se pueden detener. Cuando uno ve el cuadro político dominicano, usted sabe quiénes son hoy los hombres que lideran las organizaciones políticas dominicanas. Eran los niños y adolescentes cuando terminó la dictadura de Trujillo, el 30 de mayo de 1961. Esos son los líderes. Usted se encuentra con los últimos presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, eran niños cuando terminó la noche del 30 de mayo de 1961. Pero si observa el Congreso Nacional, se va a encontrar con la misma situación. Que el presidente del Senado ese era uno de los niños del 30 de mayo. Y el presidente de la Cámara de Diputados, ciertamente de la misma generación. Entonces, cuando toma todo el cuadro político, se encuentra con lo mismo, porque hoy en la República Dominicana es posible el proceso que se vive y que todavía hay una resistencia a entender que los cambios son indetenibles y que ya nadie va a impedir que la sociedad dominicana siga ese proceso de transformación. Y esto es lo que hay que recordar hoy, a propósito de los 50 años del golpe de Estado, que se pueden hacer todas las vagabunderías políticas que pueda concebir la mente humana, pero al final la democracia terminará imponiéndose. Mozart. Gracias, Tina. Buenos días. Bueno, ustedes han explicado muy bien en un acontecimiento como este. Durante el fin de semana también vimos ahí la puntualización y las reflexiones que hacía el expresidente Leonel Fernández sobre lo que ese acontecimiento ha provocado en la conciencia nacional. Pero fíjense, hoy por hoy, en el día de hoy, la prensa recoge acontecimientos, declaraciones de las últimas 48 horas que nos parecen importantes, porque son noticias alentadoras. Por un lado está la afirmación y los detalles que da el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, en torno a los avances que se han logrado en términos gerenciales en el sector eléctrico oficial, que viene dado a partir de una disminución que él considera importante en las fallas técnicas, las pérdidas técnicas, como se le conoce, en un incremento importante también en la oferta energética nacional y al mismo tiempo en un aumento de las cobranzas. Son tres pilares fundamentales a partir de los cuales depende lo que todos aspiramos a que deba ser un eficiente sistema eléctrico en la República Dominicana. Todavía eso está lleno de nubarrones, o sea, el sector eléctrico es mucho el tramo que se tiene que discutir y avanzar. Le hemos dicho a ustedes que hay que mantenerse ojo avisor con relación a todo lo que acontece en torno al proceso de reforma en el sector eléctrico que encabeza y anima muy bien el presidente Danilo Medina a través de un eficiente funcionario como Rubén Bichara, porque los demonios están al acecho y viven permanentemente tratando de provocar situaciones que empañen
o al menos detengan ese histórico y trascendente proceso de cambio en la matriz y de lo que deberá ser definitivamente un cambio total en todo el sistema de producción y comercialización de energía en la República Dominicana. De todos modos, pensamos que alienta que desde el sector oficial se nos adelante que estamos avanzando en procura de tratar de resolver 3 de esos problemas, como ya les citábamos. Por otra parte, y en esa misma dirección de noticias alentadoras, está la que acaba de dar también el ministro de Educación, en el sentido de que 200.000 estudiantes ya están incorporados, están recibiendo los beneficios de la denominada tanda extendida. Eso realmente, eso tiene una gran trascendencia, no solo para los estudiantes que llegan a las aulas a las 8 de la mañana y vuelven a sus hogares después de las 4 de la tarde con el desayuno, la comida y una merienda incluido, sino para los padres, sobre todo para esas madres, muchas de ellas solteras, madres solteras, que tienen que necesariamente se ven obligadas a estar fuera de posibilidad de incorporarse al trabajo, porque tienen que ir a recoger a sus muchachos al mediodía. Bueno, pues con la tanda extendida no solo se le da esa gran facilidad y ese aliento a los estudiantes para que reciban lo que tienen que recibir, desayuno, la comida y una merienda, sino que se le abre las compuertas a los padres para que puedan incorporarse a las actividades productivas. Y entonces eso es sumamente trascendente. Ya más de 200.000 estudiantes están recibiendo ya, están incorporados a la tanda extendida y eso es muy importante. Bueno, la reunión de hoy del presidente de la República, eso es muy importante, señores, porque no solo se trata de conocer el presupuesto complementario, como le llaman, que ha creado muchas expectativas porque hay instituciones que ameritan rápidamente, con mucha urgencia, de la dotación de recursos. Entonces, lo importante de esto es que, fíjense, que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, la administración del presidente Danilo Medina, tiene con qué repartir. Y eso es sumamente importante, porque como bien señalara Pedro, hay otras naciones donde se reúnen los ministros y el gobierno para ver de qué manera van a buscar donde no hay para resolver problemas o suplir un presupuesto que se agota en algunas instituciones. Pues fíjense cómo son las cosas. En la administración del presidente Danilo Medina hay para repartir. Bueno, porque están ahí unos dineritos que van a entrar de la Barrigol, 300 y tantos millones de dólares, ¿verdad?, que van a entrar ya en este año. Pero además, contrario a lo que decía mi apreciado amigo don Temístocles Montaz, el director de Impuestos Internos, ¿verdad?, y el director de Aduanas, ambos han dicho, le han dado la noticia al país de que las recaudaciones en esos nichos han ido muy bien, de manera que no solo han respondido a las expectativas hasta el momento que ellos tenían como funcionarios cabeza de esas instituciones, sino que en algunos casos han superado con relación a su propia programación. O sea, hay recursos para redistribuir en la administración pública y esa es una gran noticia. Pero al mismo tiempo ya nos vamos preparando para lo que deberá ser la conformación del proyecto de presupuesto para el próximo año. Y siempre es bueno que eso se haga a tiempo y como lo manda la Constitución de la República, en el tiempo prudente, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros los ciudadanos ver por dónde anda la administración, hacia dónde van a enfocar el próximo año, cómo va a ir en cada uno de sus estamentos. Y todos suponemos que eso va en función de un espíritu de vocación de servicio en cada una de esas instituciones, y entonces la medida en que se distribuya de la forma más equitativa y eficiente los recursos para el próximo año, entonces podemos planificarnos y saber por dónde viene educación, por dónde viene obras públicas, por dónde vienen los ayuntamientos, por dónde viene la justicia,
¿verdad? O sea, todo el entramado del Estado dominicano, y esa es una muy buena noticia. Pero no crean ustedes que han dejado pasar malas noticias. Ahí anda el pan que está por incrementar sus precios. Yo le decía al presidente, De un 15 a un 30%. yo le decía al presidente de la República que no se deje llevar de esos colmaderos federados que saben más que el lápiz. Fueron allá al palacio y desde el palacio se destaparon de irresponsable a decir, no, los precios no solo están estables, han bajado los precios de la comida. Qué buena pela. Y dando fuego. Sí, y dando fuego. Mientras tanto ya se anuncia que el pan va a aumentar. Se dice que el cemento, todos los materiales de construcción también se incrementaron los precios. Por eso le decía al presidente, al gobierno, a las instituciones, chequeen bien el área, que hay una situación creada en base a la canasta familiar. No nos descuidemos con eso, ¿eh? No nos descuidemos con eso. Mire, finalmente, un llamado a la conciencia nacional, porque esto no se trata tan solo de llamar al gobierno y al Estado, porque no, es a la sociedad dominicana. Nos quieren cercar, nos están cercando los haitianos. Como quien no quiere dar cosa y con un silencio sepulcral en los medios de comunicación, en la mayoría, nos van a volver a sentar en el banquillo de los acusados en la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, que se reúne el próximo mes en México. 5 o 6 ciudadanos que tenían unos documentos que se demostró eran ilegales, de procedencia ilegal, pues han encontrado el aliento de algunas ONG que viven de la campaña en contra de la República Dominicana y de algunos abogados que se han prestado también para ello, que van a ir en loca caravana a México a tratar de someter a la República Dominicana, porque supuestamente le han violado los derechos a 5 ciudadanos que dicen que son dominicanos y que le quitaron la cédula, que se la quitaron los documentos, alegando las autoridades que eran documentos de origen ilegal. Pero eso no ha venido solo. Fíjense cómo, en forma reprochable, representantes de un organismo como el Programa de las Naciones Unidas fueron y se presentaron, nada más y nada menos que al Palacio Nacional, al despacho del presidente, a pedir, es una cosa vergonzosa, que el presidente violentara todo el plano institucional de la República Dominicana y que parece, de acuerdo al criterio de esa gente, que decretara que la nacionalidad dominicana para los haitianos que eso reclaman, algún bochornoso, afrentoso, pero es parte de lo que digo, es parte del cerco. Pero fíjense ustedes también cómo en la comunidad de Verón, una comunidad que está ahí en el pueblo turístico del este, En la provincia de Altagracia. en la provincia de la Altagracia, señores, ha sido tomada la comunidad de Verón. De cada 100 empleos en la construcción, 99 son haitianos los que trabajan ahí. No, yo estoy diciendo, pero perdón, yo estoy diciendo lo que un documento, una información local. una información que se suplió, que se suministró en la comunidad. Pero los motoconchistas, oye, esos nacionales haitianos ilegales en su mayoría, han tomado hasta el motoconcho, lo tomaron. Y no solo que tienen la mayoría de los motoconchistas son haitianos, sino que amenazan a los dominicanos que intenten involucrarse en la actividad del motoconcho. Pero más que eso, cuando usted va al dispensario médico, al local médico que hay allá, de las madres parturientas, 8 de cada 10, el 80% son haitianas. ¿Y la hotelería? A los hoteleros, pero ahí ya ustedes saben, eso es
abiertamente irresponsable, porque están involucrando a haitianos que le pagan cheles, migajas, ilegales también, porque eso le tributa a ellos, a los empresarios. Lo mismo que acontece en el sector agropecuario y acontece en todo el sector de la construcción y de las telefonías que ponen, hay una serie de, o sea, las tarjetas que venden, todo eso es material haitiano, son haitianos. Entonces nos están colocando en una situación que no se le quiere hacer mucho caso, ya sabremos por qué. Y entonces nosotros queremos llamar la atención de la población. Y en lo que respecta a las autoridades, solo decirle una cosa, vi un reportaje que me dio grima, porque vi a unos comunitarios de Santiago volver a advertir que ellos van a dar unas horas para que unos haitianos que han ocupado espacios urbanos y rurales en la zona salgan de ahí o lo saquen de ahí, porque de lo contrario, entonces ellos, que no debe ser, van a asumir ellos la responsabilidad de desalojarlo. Las autoridades que pongan el orden. Entonces, llamo la atención porque estamos jugando con eso. Tenemos tiempo advirtiendo que debemos colocarnos en auto frente a un entramado que no solo es de orden, no es de haitianos, no. Es que hay agentes nacionales en esa sociedad civil, sobre todo, en esa sociedad civil, que porque de ahí se despacha, porque se cobra y le sirven de sustento de muchas maneras a toda esta barbaridad como esa de pretender no, van a llevarnos al banquillo de los acusados, a la República Dominicana. Y como ustedes saben también, en eso participan en forma inteligente y solapada, ya no tan solapada, bueno, grandes naciones, encabezadas por los Estados Unidos, que tienen un cordón en esa Florida y en ese Puerto Rico para que no entre un nacional haitiano. Y lo que le pasa a un haitiano que se acerque por ahí, que nada más asome la cabeza. Pero sin embargo, ellos asusan de alguna manera, asusan para que los haitianos, en vez de mirar hacia la Florida o hacia Puerto Rico, vengan y penetren aquí a la República Dominicana, solo eso. Mire, señores, para contestar ante esa interrogante que ha dejado sobre la mesa don Mozart de Lancer, está invitado, uno de nuestros invitados de hoy es el director general de Migración, el doctor José Ricardo Taveras, pero antes que él, está en nuestra sala de entrevistas ya aposentado, el licenciado Emerson Soriano Contreras, el director general de Bienes Nacionales. Con él vamos a conversar en unos minutos, no se vayan porque de inmediato regresamos.